Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos regalan las producciones otomanas. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que surge después de la tormenta, ese nuevo comienzo que nos hace creer de nuevo en el felices para siempre. Vamos a hablar de esos galanes turcos que dejaron atrás un amor famoso, un amor que creíamos eterno, para encontrar la felicidad en brazos de otra persona. Prepárense porque este vídeo está lleno de sorpresas y mucho chisme turco. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de análisis, teorías y las últimas noticias del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy el título de nuestro vídeo es, ***, adiós Hande, hola Melisa. El nuevo amor bomba de Kerem Bürsin que nadie vio venir, ***. Y es que bueno, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas y dramas fuera de la pantalla, a veces incluso más interesantes que las propias series. Y hoy nos vamos a enfocar en un caso específico, galanes turcos que tras relaciones mediáticas y aparentemente sólidas, encontraron el amor en lugares inesperados. No necesariamente vamos a hablar literalmente de Kerem Bürsin y Hande Erçel y una hipotética Melisa, sino que usaremos ese título como gancho para hablar de casos similares y explorar la dinámica del amor en el mundo de la farándula turca. Así que abróchense los cinturones. Primero vamos a hablar de la serie Al-Ku. Esta es una serie clásica, un verdadero tesoro de la televisión turca. Es un drama romántico de época basado en una novela muy famosa en Turquía, escrita por Reşat Nuri Güntekin. Imaginen una mezcla de orgullo y prejuicio con un toque otomano simplemente deliciosa. Los actores principales son Burak Özçivit, quien interpretó a Kamran, y Fariye Evcen, quien interpretó a Feride. La serie cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado francés tras la muerte de sus padres. Allí, en medio de los libros y las estrictas normas de la escuela, conoce a su primo, Kamran, un apuesto joven médico de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, su amor se ve obstaculizado por secretos familiares, intrigas palaciegas y las expectativas sociales de la época, que no eran nada fáciles de desafiar. La serie es relevante para nuestro tema porque Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas, se enamoraron durante el rodaje. Ambos venían de relaciones anteriores, digamos que Burak era un galán muy cotizado en Turquía, con un historial amoroso bastante conocido, pero encontraron el amor verdadero el uno en el otro. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los sets de grabación, superando incluso la química que puedan tener con otros compañeros de trabajo en la ficción. Un dato interesante es que la serie tuvo un gran éxito internacional, catapultando a Burak y Fariye a la fama mundial. Además, su boda fue un evento mediático enorme en Turquía, prácticamente una boda real. Se transmitió en vivo por televisión y las revistas del corazón no paraban de publicar fotos y detalles durante semanas. Su historia es una prueba fehaciente de que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, incluso bajo los focos y la presión de la fama. Ahora hablemos de otra serie que nos dejó con el corazón en un puño, Aşk Memnu. Esta es una serie dramática, llena de intriga y romance prohibido. Prepárense porque esta es una de las series turcas más controvertidas y exitosas de todos los tiempos. Los actores principales son Can Tatlıtuğ, quien interpretó a Belul, y Beren Saat, quien interpretó a Biter. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella y viudo con 2 hijos. Sin embargo, Biter no encuentra la felicidad en su matrimonio y se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un conquistador nato que vive en la mansión. Entre ellos surge una pasión irrefrenable que los lleva a una relación clandestina, llena de mentiras, traiciones y consecuencias devastadoras. Esta serie es un ejemplo de cómo las relaciones en la vida real pueden no reflejar lo que vemos en la pantalla. Aunque Can Tatlıtuğ y Beren Saat tenían una química increíble en la serie, una química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer que su amor era real, nunca hubo nada romántico entre ellos fuera de la pantalla.
Ambos estaban comprometidos con otras personas durante el rodaje, y su profesionalismo les permitió crear una historia de amor apasionada y creíble, sin involucrarse sentimentalmente. Lo que sí es interesante es que ambos posteriormente encontraron la felicidad en sus respectivos matrimonios. Van está casado con Başak Dizer, una estilista muy reconocida en Turquía, una mujer con un estilo impecable que lo ha convertido en un icono de la moda. Beren Saat está casada con Kenan Doğulu, un famoso cantante turco, una de las voces más importantes de la música pop turca. Esto demuestra que a veces, la magia está en la actuación y la vida real sigue su propio camino. Aşk Memnu nos enseña que la química en pantalla no siempre se traduce en amor fuera de ella, y que los actores pueden separar perfectamente su trabajo de su vida personal. Cambiando de tercio, vamos con Erkencikus. Esta es una comedia romántica que nos robó el corazón con su frescura y encanto. Perfecta para ver en un día lluvioso con una taza de té turco. Los actores principales son Can Yaman, quien interpretó a Candibit, y Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem Aydın. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero sueña con convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, hijo del dueño de la agencia, que regresa a Estambul tras años viajando por el mundo. Entre ellos surge una atracción irresistible, llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que nos hacen suspirar. La serie es relevante para nuestro tema porque Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación muy comentada durante el rodaje. Su química en pantalla era innegable, y los fans esperaban que su amor trascendiera la ficción. Y así fue durante un tiempo. Su relación se hizo pública y se convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa turca. Sin embargo, la relación no duró mucho después del final de la serie. A pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Demet, de hecho, se casó recientemente en una boda de ensueño, demostrando que las rupturas, por muy públicas que sean, no definen el futuro amoroso de nadie. Can también ha estado involucrado en otras relaciones, dejando claro que el amor puede llegar cuando menos te lo esperas. Un dato curioso es que la serie tuvo un éxito arrollador en Latinoamérica, convirtiendo a Can Yaman en un verdadero ídolo de masas, llenando estadios y desatando la locura entre sus fans. Pasemos ahora a Senkalkam, una serie que generó un verdadero fenómeno fan a nivel mundial. Los protagonistas, como ya sabemos, son Kerem Bürsin, quien interpretó a Serkan Bolat, y Hande Erçel, quien interpretó a Eda YLDZ. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista con un gran talento y un espíritu independiente, que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, le cancela la beca. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Obviamente el falso romance se convierte en algo real, pero no sin antes superar numerosos obstáculos y desafíos. La relevancia de esta serie para nuestro tema es evidente. Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una relación real durante el rodaje de la serie. Su relación era pública, documentada en redes sociales y adorada por los fans. Eran la pareja del momento, la personificación del amor perfecto. Sin embargo, la relación terminó, dejando a muchos con el corazón roto. Es precisamente esta ruptura la que da pie al título de nuestro vídeo, aunque como ya dije, no necesariamente vamos a hablar de una nueva relación de Kerem en la vida real. La ruptura entre Kerem y Hande nos recuerda que a veces, las relaciones más públicas y aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Y que después de la tormenta siempre hay esperanza de encontrar un nuevo amor. Lo importante es seguir adelante y no cerrarse a la posibilidad de volver a enamorarse. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, demostrando el poder del amor y la química entre sus protagonistas. La serie catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas globales. Siguiendo con comedias románticas que nos encantan, mencionemos Bay Jail. Özge Gürel interpretó a Ezgi Ünal y Can Yaman interpretó a Özgür Atasoy. La serie trata sobre Ezgi, una joven que trabaja en relaciones públicas y que, tras una serie de relaciones fallidas, ha perdido la fe en el amor. Cansada de hombres que no la valoran, conoce a Özgür, el dueño de un bar, un hombre que cree saber todo sobre las relaciones,
pero que en realidad es un completo desastre emocional. Él la aconseja para encontrar al hombre ideal, enseñándole tácticas y estrategias para cazar a su príncipe azul, pero claro, terminan enamorándose el uno del otro, demostrando que el amor puede ser inesperado y que a veces, las personas que menos esperamos pueden ser las que nos hacen más felices. Si bien Can Yaman y Ozge Gurel no fueron pareja en la vida real, sí podemos usar esta serie para hablar de segundas oportunidades. El personaje de Ezgi es alguien que ha perdido la esperanza en el amor, que ha sido lastimada y que no cree que pueda encontrar a alguien que la valore. Sin embargo, al conocer a Ozgur, descubre que el amor puede llegar cuando menos te lo esperas y que a veces, el equivocado puede ser el indicado. Esta serie nos enseña que no debemos cerrarnos a la posibilidad de encontrar el amor después de haber sufrido desilusiones, que el amor puede estar a la vuelta de la esquina y que a veces, lo que necesitamos es un pequeño empujón para abrir nuestro corazón de nuevo. Finalmente quiero mencionar una serie que no es una comedia romántica, pero que nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, Dirilis, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es épica, llena de batallas, intrigas y por supuesto, amor. Los actores principales son Engin Altan Ziatan, quien interpretó a Ertuğrul, y Esra Bilgiç, quien interpretó a Halime Hatun. Aunque Engin Altan Ziatan y Esra Bilgiç no fueron pareja en la vida real, la serie nos muestra cómo el amor puede surgir en medio del caos y la guerra. Ertuğrul y Halime forman una pareja fuerte y unida, que se apoya mutuamente en los momentos más difíciles. Su amor es un ejemplo de cómo el amor puede ser un refugio en medio de la tormenta, una luz en la oscuridad. Además, la serie nos muestra cómo el amor puede trascender las barreras culturales y religiosas. Halime es una princesa seliúcida que se enamora de Ertuğrul, un guerrero turco. Su amor supera las diferencias culturales y se convierte en un símbolo de unión y esperanza, demostrando que el amor no conoce fronteras. Es importante destacar que Esra Bilgiç estuvo casada con un futbolista, pero se divorciaron. Esto nos recuerda que incluso las relaciones que parecen sólidas pueden terminar, y que la vida amorosa de los famosos es tan impredecible como la de cualquiera. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas y sus historias de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo las relaciones pueden terminar y cómo siempre hay esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Recuerden que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de emociones, y que las relaciones de los famosos son tan complejas y humanas como las nuestras. Lo importante es no idealizar a nadie y recordar que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra historia de amor que encaje con el tema del vídeo? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.